Desde el baño hasta acá es impresionante. Sí. Bueno, Mati, gracias. Seguimos con vos desde ahí. Hoy Sí. mucho más tranquilo. En un rato volvemos con vos, Mati. Muchas gracias. Le preguntaría a Longobardi, si tuviera que dejarle un cartel ahí en la puerta en San José 1111 a Cristina, ¿qué le diría, no? ¿Viste los carteles que deja la gente? Desde el señor del bar que cobraba por ir al baño hasta estos. Sí. ¿Cómo estás, Marcelo? Con un poco de humor, ¿no? Después de tanta tensión Hola, en Vivi. estos días. ¿Cómo estás? Sí, claro, muy bien. ¿Vos? Muy bien. Contanos, ¿qué cartel le dejarías a Cristina si pudieras escribir un grafiti o algo parecido? Después de todo lo que pasó y el Le arresto pondría un domiciliario. cartel que le pondría un cartel con dos definiciones de corrupción, ¿no? Uno que diga el poder corrompe, aquella famosa frase de Lord Acton, ¿no? Y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Es verdad. Y la otra, que es una definición un poco más vulgar y menos sofisticada, pero muy acertada, En francés. que dice corrupción, es una frase que le escuché una vez a Mariano Grondona, que yo no sé si se la citó a otra persona, así que no sé a quién cito. Corrupción es acostumbrarse, ¿no? Es verdad. Y vos sabés que a mí me parece que una Te interrumpo un segundo, Marcelo. mirada Yo sobre- creo que nos hemos acostumbrado Sí. absolutamente a la corrupción. Absolutamente. Mm. Esto ya es una cuestión hasta de fe, te diría, porque hay gente que dice robó, pero igual hizo algo por los pobres, los que dicen son todos chorros, o el que se vayan todos. Los argentinos creo que básicamente nos hemos acostumbrado. ¿Quién es más corrupto, quién es menos? Pero uno siente que son todos corruptos, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que tengo Sí. A ver, conmigo y cuando hablo con los demás. Supongo, Vivi, que hay niveles, ¿no? En todas partes Claro. del mundo hay corrupción. La política es una actividad, Viviana, que prescinde de la escrupulosidad. Es decir, esto es hasta, te diría, teórico, ¿no? Es decir, hay libros sobre este asunto, ¿no? Hay un libro maravilloso de Ortega y Gasset donde fundamenta esta noción con bastante criterio, ¿no es cierto?, de que la política es una actividad que prescinde de los escrúpulos. Hasta te diría que él dice necesariamente. Claro. Es siempre igual, ¿no? Hay un arquetipo del hombre político, del líder político, que me parece que se acostumbra, es decir, empieza a perder noción, ¿no? Y creo que es el caso de Cristina Kirchner, que heredó y eventualmente agrandó un imperio vinculado con la corrupción. Empiezan a perder noción, ¿no es cierto? Se acostumbran, ¿no? Claro. Y por lo tanto ya, robar, no robar, una obra a un amigo que viene con un soborno, que va a un hotel, y José lo bolsa José López. Bueno, así es. Viste que vos estás acostumbrada a cosas, ¿no? No sé, Sí, llegar a sí, tu somos bichos casa, de que estén tus costumbre, hijos, que te total, hagan la total. comida. Sí, sí, sí. La costumbre, digamos, la costumbre. rutina, ¿no es cierto? La rutina. Entonces, en la rutina uno pierde perspectiva de qué es normal y qué no, ¿no? En la rutina. Nosotros tenemos rutinas más o menos normales, ¿no es cierto? Pero la política no es así, ¿no? En primer lugar, yo creo que ella, es más, si vos estudias toda la respuesta política de ella a este largo proceso judicial, una respuesta que siempre fue política. Ni se le pregunta, ni ella habla sobre el fondo del problema, ¿no? O sea, acá no se habla de ni de Cristóbal López, ni se habla de Lázaro Báez. No se habla de eso, ¿no? Se habla de que eventualmente esta determinación de la Corte ha sido el resultado de que ella se presentó como candidata. Cuando las cosas fueron al revés, ¿no es cierto? Es decir, en un acto, yo no lo llamaría genial, porque es mucho, digamos, ¿no? Pero un acto hábil, pongámoslo así, ella sustituye los términos, invierte la ecuación, ¿no? Dice, bueno, en realidad a mí me acaban de condenar porque me presenté como candidata, ¿no es cierto? Cuando en realidad, de verdad, todo el mundo sabe que, hasta ella sabía, presumo, que es al revés, ¿no es cierto? Ella se presenta como candidata porque estaban por condenarla, ¿no es cierto? Entonces, acá me parece que hay una especie de nubosidad general en su perspectiva que ayer se ratificó en este acto relativamente exitoso, o poco exitoso en el Plaza de Mayo, donde ella se presenta como una líder proscripta, ¿no es cierto? Vamos a volver, y vamos a volver porque este proceso de Milei va a colapsar, ¿no? Y Entonces, perdón, me parece que acá hay perdón, Marcelo, una primera visión. ¿Y qué cambia con Cristina Fernández de Kirchner presa? Digamos, ¿a quiénes le conviene, a quiénes no? A ella claramente no le conviene estar presa, creo, no lo sé.
Pero ¿quiénes son los privilegiados? ¿Quiénes Bueno. no lo son? ¿Hay alguien que tiene suerte porque esté presa ella? ¿Hay alguien que no? Hablo, por supuesto, Sí. a nivel político, no a nivel de la gente, a nivel popular, ¿no? Mira, a ella le conviene, o no le conviene más o menos, ¿no? Cristina Kirchner era una figura en declive, ¿no? Una figura en declive definitivo, ¿no es cierto? Como ocurre generalmente con esta clase de personajes de la vida pública. Dentro del declive, dentro de una caída, cuando el boxeador se cae, te puede pegar una piña, ¿no es cierto? Ahora, se está cayendo igual, ¿no? Aún considerando que en el medio de la caída, el tipo se está cayendo así, y de repente una piña te pega, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si esto que pasó es una piña que ella pega, porque ayer y en estos días, naturalmente, recobró lo que mis colegas llaman centralidad, ¿no es Sí. cierto? Nuestros colegas, ¿no? O si efectivamente esto es parte de un declive definitivo con independencia de este proceso. Ahora, a ella eventualmente, vos fíjate, hay una frase, yo me la guardé acá porque es muy genial, de Carlos Pañi esta mañana, donde él plantea que justamente por ahí a ella, acá lo tengo sobre la... Acá está, mirá, escuché esta frase. A ver. La justicia no habrá salvado, condenándola, del ocaso hacia que tal vez caminaba sin remedio. Entonces, habrá que ver si a ella esto le conviene o no le conviene. En segundo lugar, no le conviene al gobierno, ¿no? Claramente no le conviene, porque el gobierno aspiraba a tenerla a ella como competidora, ¿no? Claro. Y me parece que este simulacro de condena o de prisión que estamos viendo es parte de un arreglo, ¿no es cierto? Es decir, a ver, Cuando decís arreglo, ¿a qué te yo no soy una persona referís? que Y se de ensañe. simulacro. A que me parece que el balcón, ¿no es cierto?, la calle San José, la prisión domiciliaria, recibir a Lula, hablar por los altoparlantes de Plaza de Mayo, etcétera, es una manera de, aún detenida, de mantenerla en la escena pública. Porque la política hoy consiste justamente en estimular los conflictos, no en resolverlos, ¿no? Y dentro del método Milei, la noción de estimular, de incentivar, de incendiar los conflictos es crucial, ¿no? Entonces Cristina tiene que estar en la cancha, en la candidatura ¿La o en el comparás un balcón, poco con pero Donald nunca en la Trump cárcel, cuando ¿no? hacía campaña desde los tribunales? Digo, ¿hay algo de eso también? Y finalmente ganó Donald Podría Trump, ¿no? ser. ¿Hay algo de esa locura, Podría por ser. llamarlo de alguna manera? Sí, lo que ocurre es que Trump nunca fue condenado Claro. a prisión, ¿no? Y hubo, entre la elección y la asunción de Trump, es un tema aparte, hubo un enjuague ahí muy extraño para detener las investigaciones o inclusive archivarlas, ¿no? Entonces, no descartes en este contexto, Vivi, esto es una conjetura, por supuesto, no hablé con nadie, ¿no? Pero se me ocurre que en este contexto, e incluso estimulada por el gobierno, ella presenta una candidatura testimonial. ¿Por qué no? Es probable. Ella tiene prohibido ejercer cargos públicos de por vida. Pero no sé si la sentencia dice que tampoco no puede ser candidata. ¿Dice eso la sentencia? Yo me Dani? imagino que en este momento... No, creo que no está en el padrón. No lo vi. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes. Ella, como Bueno, no está en el padrón... hola, ¿qué haces? ¿Qué haces, Marce? Como no está en el padrón, da la sensación que no puede. En un momento se habló de eso, se barajó ese tema y además también, como remarcás vos, al gobierno le interesa mucho tener, por ejemplo, el tema de la tobillera sí, tobillera no. Tobillera le van a poner un dispositivo. Me marcaban hoy, por ejemplo, que ya le pusieron una muñequera y no tobillera. Lo dijeron cuando estaban viniendo para acá. Hay que rechequearlo esto. Sí, lo que hubo fue hoy, tomaron las medidas del departamento para que esa tobillera anuncie Perímetro, claro. el perímetro para que no se escape o para que no salga de ahí. Bueno, pero lo que vos decías, Marce, me da la sensación que ya aún así no podría figurar en ninguna lista, ¿no? Pero Mariano, mira, debe haber en este momento un conjunto de abogados mirando las reglas y las leyes y los procedimientos para ver, porque viste que siempre hay una biblioteca jurídica Claro. para el otro, ¿no es cierto? Absolutamente. Y no descartes que ella, aún estando explicitado en una parte que no puede ser ni candidata, que ella aún así presente un amparo, un recurso, un no sé qué, para procurar serlo y eventualmente si lo pierde, que eventualmente puede ser probable, incentivar aún más la noción de la proscripción, ¿no es cierto?
A ver, todo esto es un disparate, ¿no? Esto es todo un delirio total, ¿no? Yo tiendo a pensar que estamos en presencia de un proceso de declinación dentro del cual pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Y que la declinación es eventualmente irrefrenable. Pero viste que el curso de la historia es tan caprichoso, ¿no? Porque en alguna medida ese curso de la historia en relación con ella, Vivi y Mariano, va a estar determinado por cómo le vaya a Milei, ¿no? Total. Esto es como digamos, en esta escena tan polarizada, tan hasta artificialmente exasperante, ¿no? Es un sub y baja, ¿no? Donde hay dos, es binario, es decir, sube Milei y baja Cristina. Ahora, ¿qué pasa si baja Milei? ¿Quién sube? Total. Te La lo pregunto política a vos. ¿Quién sube si baja Milei? Tiene una física, ¿no es cierto? ¿Quién sube si baja Milei? ¿Cómo vi? ¿Quién sube si baja Milei, Marcel? ¿El sub y baja? Hoy ella. O sea, a ver, Búsqueme la acá pregunta de aplican Silvia las Mercado. leyes de la física, ¿no? Sí. Acá aplica un poco las leyes de la física en la política, ¿no? Imaginemos un sub y baja, ¿no? Hoy está abajo ella, arriba Milei, ¿no? Ahora, si Milei por alguna circunstancia... ¿Y que hoy qué haría desconocemos, declinar yo a no estoy diciendo Milei? que vaya a ¿Qué ocurrir. haría declinar a Milei en ese sube y baja para que suba Cristina y baje él? Que le vaya O para mal que suba económicamente, otro. que le vaya mal económicamente, que la inflación... Pero es lo está. único, que a Milei le vaya mal el- económicamente sería lo único que lo puede El hacer atraso, bajar. te contesto con una definición, el atraso cambiario. Total. El atraso ¿Cuánto cambiario. tiempo Sí, pueden sostener el atraso cambiario? Ese es el punto. ¿Hasta Lo después pueden de las sostener elecciones? Un día, 2 días, 5 días, 5 meses, 5 años. Eso nunca se sabe, ¿eh? Pero el punto más débil de este proceso es, 1, el atraso cambiario, y 2, eventualmente, y para esto falta mucho y habrá que ver, que la gente se moleste con el método Milei, ¿no? Con sus costados más autocráticos y sus métodos más, más virulentos, ¿no? Por el momento no está pasando eso, ¿no? Pero yo lo miraría con atención para el futuro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso... el Perdón, punto débil y no ahí pasa es, porque digamos, estamos hartos y cansados de todo lo que venimos viviendo con los políticos de turno, porque a veces uno siente que Milei se pasa de la raya, ¿no? Con todo lo que dice, con lo autoritario, Sí. bueno, ni hablar con la prensa. Digo, todavía la gente tiene como mucha paciencia con No, eso. y algún hecho de Seguramente quedó muy corrupción asqueada. también, no Hay un descartemos, memo. no descartemos que aparezca algún hecho de corrupción, como No, que se apareció en profundice Libra. También, el, también. ¿por tema qué no? cripto. El tema cripto cripto a está Milei lo complica y lo va a Pero complicar todavía más no en lo el futuro. complicó Puede tanto aparecer frente a la otro. opinión Pero lo pública. mismo pasó con Cristina hace 12 años o 16 años. Ahora esto arrancó a 16 años. Después empezó a profundizarse. Cripto probablemente, inclusive en el exterior además, Sí, claro. se vaya complicando con el paso del tiempo. Me gustaría, Marcelo, Igual, también... perdón, igual Marcelo, tomando lo que dice un poco Damián, la paciencia de la gente, digamos, todos decíamos que el kirchnerismo era muy violento, especialmente con el periodismo. Ahora pasa lo mismo, pero como que hay un cierto periodismo, la gran mayoría que no dicen nada, tal vez porque miran las encuestas, ven que Milei está bien posicionado y no se quieren ni meter. Poca gente mete los pies en el barro, pero esto que decía bien me parece interesante, ¿no? Digo, el caso de las cripto, el caso de Libra, es un caso que es un escándalo además mundial y sin embargo es un tema del que casi no se habla. Nadie dice nada del caso Libra. Yo no Y no nadie veo en dice- muchos lugares que el caso Libra esté, No. viste, ahí en los titulares más importantes Sí. en los medios de comunicación. Bueno. Y nadie dice, Marcelo, lo que Vos está ocurriendo en el recordarás. Congreso, ¿no? Con la comisión investigadora Que se va sobre el caso pateando. Libra. Que lo vienen pateando, los Sí. legisladores se miran para otro lado. Entonces yo creo que y coincido plenamente con Marcelo con el análisis que refería, ¿no? Tiene que ver con el atraso cambiario. Pero Marcelo... Pero perdón, que conteste eso que le preguntamos con Dami, por favor. Sí, por eso te queremos preguntar 1000 cosas, pero no te dejamos responder ninguna. Me hacen reír. Bueno, no puedo responder todo el mismo tiempo. Es un montón. Es cierto. ¡Paren! Sí. Moses, Mirá, pará. Dejamos volver un poquito para atrás. Sí. Déjame volver un segundo para atrás. Supongamos, imaginemos el sub y baja, ¿no es cierto? Como en la plaza, ¿no es cierto? Sí. El fiel del sub y baja, el caño que lo sostiene, es el tipo de cambio, ¿no? Por ahora funciona, ¿no? Hay el tipo de cambio como ancla de la baja la inflación, por el momento funciona. Hasta que un día deja de funcionar. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Quién sabe? No hay forma de saberlo, ¿no? Ese fiel del sub y baja, digamos, es el que mantienen así a Cristina Kirchner y a Javier Milei, siendo que Milei ha organizado la política
en relación a un conflicto. La política siempre se organiza alrededor de algo, ¿no? De acuerdos, de conflictos, de peleas, de consensos, de afanos, de qué sé yo, lo que sea. Generalmente la política se organiza en Argentina muy especialmente alrededor de un conflicto. Y el conflicto alrededor del cual Milei ha organizado la política es un conflicto con ella, ¿no? Es tan visible esto que hasta parece acordado, ¿no? Y entre ambos me parece que en el imaginario, digamos, habrán consensuado que hay que delimitar el centro, ¿no? Es decir, que acá la perturbación de este problema es Macri, ¿no? Claro. Y los gobernadores peronistas más razonables. Es Macri, pero ahora La cosa parecería un tiene que ser beneficiado extrema. Macri con todo esto, ¿o no? ¿Sale beneficiado? ¿Un Macri qué? es el- Perdón, no te escuché. Digo, si Macri es el gran beneficiario de todo esto, ¿no? El yo más creo que sí. bendecido con él, ahora, hoy, con Cristina presa, con Vamos. Milei donde está, ¿o no? Vamos a ponerlo así. Eventualmente sí, ¿no? Claro, eventualmente. Déjame volver al razonamiento. Entonces, ambas partes, y esto se lo ve muy claramente, Vivi, vos lo sabés mejor que yo, digamos, lo ves claramente en la televisión, que se ha vuelto ya no una televisión, digamos, de prisma militante, sino directamente un actor de la política, ¿no? Hoy los programas de política de la tarde-noche son actores del poder, ¿no es cierto? No son ya tipos que militan una idea como era en la época del 678. Es mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces vos ves claramente cómo desde las partes están alimentando esta hipergrieta a la N, ¿no? Es decir, esta confrontación total, ¿no? Y bueno, hace falta entonces que Cristina Kirchner esté en alguna parte que no sea un calabozo, ¿no es cierto? En un calabozo se acabó la confrontación, ¿no? Por eso yo creo que, a pesar que yo no soy jurista, ni mucho menos, que la forma, la condena es ejemplar, ¿no? Es ejemplar. Sobre todo los fundamentos de la Corte, ¿no? La Corte no rechazó el caso Cristina Kirchner como ya no nos vamos a ocupar. La Corte se ocupó, ¿no? Y produjo un fallo muy importante. En la ejecución de la condena hay mucha laxitud, ¿no? Mucha yo como entiendo que... es un expresidente. ¿Qué cosa te parecería muy laxa? Porque yo pensaba mientras vos hablabas y tomaba nota, ¿no? Para ¿Cómo? un lado de la grieta, esto es un golpe de Estado judicial. ¿Qué es para el Sí, otro claro. lado, Marcelo? Y para el otro lado, no sé qué es. El gobierno no ha hablado mucho del tema. ¿Por qué? Bueno, es un acto de justicia, están todos embobados con el tema del balcón, ¿viste? Sí. Como incentivando al Sí. balcón, ¿no? Parece a propósito. Pero a ver, durante varios días la televisión y los medios han estado enfocados, mientras el mundo está al borde de una guerra mundial, Sí. en el problema del balcón, ¿no es cierto? Y ella misma, casi tomándole el pelo al juez Gorini, le pregunta, dígame, doctor. Bueno, ¿puedo usar el viste que balcón? hizo un tuit, Sí. Cristina, diciendo si era joda que el tribunal no le decía si podía o no salir al balcón, ¿no? Pero mientras tanto quiero preguntarte, Sí. porque nos encanta conversar como estamos charlando, obvio, con Marcelo Longobardi, sobre el mito del indulto. Quiero que escuches a la periodista Silvia Mercado preguntándoselo a Adorni. Nosotros arrancamos el lunes acá hablando de eso. A mí algo, por conocerlo un poco a Milei, o por hablar, si hablamos de un pacto con Cristina, yo siento que más tarde o temprano, tal vez me equivoque, ojalá, va a haber un indulto. Pero hoy Silvia Mercado se lo preguntaba al vocero, que finalmente apareció en los medios de comunicación, y se quedó bastante sorprendido con la pregunta. Escúchalo, Marcelo. ¿Están dadas las condiciones para que el presidente Milei indulte a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Lo evalúa? ¿Fue conversado en estos días? ¿Existe esa posibilidad? Me ha sorprendido con la pregunta, debo ¡Qué reconocer. suerte! Debo reconocer. A mí me parece raro que Adorni, que es un tipo que siempre se hace el gracioso y el divertido, No lo negó. se Me sorprendió. yo me O sea, vos sorprendo con podés la decir respuesta. directamente no, de ninguna claro. manera. O, bueno, Claro. me ha sorprendido la pregunta diciendo el tipo me quiero matar. ¿Quién te te lo digo. contó? La Esto respuesta está- supone que es no. ¿Cómo? ¿Quién te lo contó? Parece que Esto está relacionado porque se presentó un proyecto de ley Sí, de la gente, sobre todo de Burrich, pero estaba Giudice, Vidal, ¿no? Sí. Giudice, que estaba Vidal, o sea que uno tiende a Acá creer está. que también está el macrismo
detrás de esto para que el Ejecutivo no pueda indultar en casos de corrupción a condenados. Obvio que lo que está haciendo Adornis es tratando de mantener a flote la figura de Cristina. Como dice Marcelo, para el gobierno es una salida, la confrontación que el Claro, gobierno pero siempre... ¿qué hubieras esperado que Adorni, que es tan simpático, dijera de ninguna manera? Digo, ese mito del indulto está... ¿Qué pensás al respecto, Marcelo? Obvio que no vamos a hacer futurología, pero podemos jugar un poco. Sería lo más parecido a Menem que hay si hace eso, ¿no? Salvando las diferencias entre un caso y el otro, por supuesto. Yo creo que no es viable, por varias razones. A ver. La primera, porque si Milei indultara a Cristina, cosa que creo que no está en los planes, que, digamos, respeto mucho la pregunta de Silvia, a quien conozco y aprecio, y aprovecho y le mando un beso, pero ciertamente me parece que se caería una ficción, ¿no? La ficción de que la Libertad Avanza y las Fuerzas del Cielo han llegado, han bajado de la estratosfera para liberarnos de la corrupción kirchnerista, ¿no? Por lo tanto, indultarla significaría dar por tierra con un relato, ¿no es cierto? ¿No? A pesar de que a ellos no les conviene que estén en la cárcel, ahora cómo hacen, ¿no? Porque la Corte se le fue de... A ver, me parece que la Corte se fue de control. Como corresponde, quiero decir, ¿no? Claro, pero me parece poderes que no estaban en los planes de independientes, tal nadie, cual. que la Corte... Sí. Por eso había tanta presión, y probablemente Roa lo sepa, porque sabe más que yo de esto. Y en Clarín ¿Decís por ahí padre lo o saben Roa también, padre o Roa que hijo? había- Los El dos, padre, los dos. siempre el padre. Siempre es padre. Que es el amigo de él. Siempre es padre. Los dos. Los dos. Que había presiones del gobierno sobre la Corte para postergar el fallo de Cristina Claro. hasta el mes de noviembre, ¿no? No, y además también acá Bueno, lo hemos comentado, primero- que, perdón, Marcia, Rosati le devolvió a esa persona que todos conocemos que habló con él, esto lo hemos dicho también en el diario, que él le dijo, che, ustedes tuvieron que parar esto y ustedes se encargaron de que la condena no sea política, porque ellos por ficha limpia podrían habernos evitado todo este proceso, más allá que la Corte me parece que está muy bien Obvio. lo que haya hecho, pero ficha limpia fue un acuerdo básicamente Total. entre el gobierno y el kirchnerismo, no hay mucha vuelta acá. Esto se hizo Pero con misiones, pero ¿no? pero obviamente. Pero eso se Obvio, contradice con lo que acaba de decir obviamente, Marcelo. sí. A ver, Marcelo, porque Es un yo acuerdo. que se vayan todos no termino de entender nunca la política. Recién decíamos que vienen de la fuerza del cielo para limpiar toda la corrupción y 15 segundos después decimos que se ponen de acuerdo los buenos y los malos para que no salga ficha limpia. Entonces, Bueno, yo eso que de los soy buenos y que los se malos, vayan sí, todos, mal, por sí, eso lo digo, digo. si son que se vayan todos y que la Pero fuerza del cielo los malos y los sería más lo malos. bueno, Antes de digo, ya volver- no hay buenos acá. No, Antes son de todos volver malos igual, te damos antes de todo. volver al tema del indulto, permitime corregirte, si sos tan amable. Sí, Esto no es o- una pelea de buenos y malos, es una pelea de malos y malos. Claro. Ah, son todos malos. bueno, entonces Claro. estamos en la misma vereda del que se vayan todos, total. entonces. Sí, ¿Está claro, bien? esto de terminar No, con la no, casta es un porque eslogan. finalmente- Y yo no quiero estar al lado de los ¿Sabes qué? malos. Lo que regula que se vayan todos es la economía, ¿no? Y ciertamente Milei ha logrado, al menos provisoriamente, vencer a la inflación, ¿no? Con bastante éxito, ¿no? Fíjate que la inflación mayorista de mayo pasado fue deflación, ¿no? Claro. Obviamente eso tiene algunas bombas en profundidad que habrá que examinar en el futuro, pero al momento lo ha logrado. Y va a llegar a las elecciones con una inflación muy domada, ¿no es cierto? Muy apaciguada, ¿verdad? Después veremos, pero no me parece que ocurra aún se vayan todos, ni mucho menos. Si vos mirás las encuestas, Milei está con 50 puntos promedio, ¿no? Más que 50, se vayan 55, todos, 48. están volviendo todos, ¿no? Están todos ahí adentro, pero... Sí, Sí. Así que volvieron perdón, todos los bien, Menem, para- volvieron todos, toda la casta. Quiero que veas esto, porque la Antes de que grieta... me termines de enloquecer, pará. Sí. Antes de que déjame terminar con el indulto. No, yo personalmente no veo la posibilidad de indulto, ¿no? En todo caso, hay otras cosas intermedias, ¿no? Por ejemplo, que la dejen salir a pasear, que salga al balcón todos los días, que haga campaña, qué sé yo, pila de cosas, ¿no? También hay que ver, y esto es una cosa, por supuesto, hoy completamente imprevisible, qué va a hacer el peronismo con ella en el caso de que aún exista tal cosa como el peronismo, ¿no? Que eso es otra historia, ¿no? Pero también hay otro frente ahí, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer el peronismo? Que yo, por el momento, yo no hablo mucho con nadie, pero hablé con un dirigente peronista importante que lo vi hace unos días,
un senador, hace 2 días. No tiene la más mínima idea qué hacer frente a esto, ¿no? Nada, no saben qué hacer, no saben por dónde agarrar, ¿no? Porque... ¿Y Kicillof es el gran perjudicado en todo el esto? escenario... Marcelo, ¿Kicillof es un gran ¿Quién, perjudicado? perdón? Kicillof. Sí, probablemente sí. Tuvo que ir al acto ayer, ¿no? Claro. Él que intentaba independizarse de ella, como ocurre generalmente en la naturaleza de la política, ¿no? Es decir, como hizo Kirchner con Duhalde, o como procuró hacerlo Larreta, Burri de Macri, todos tratan de desmarcarse y de independizarse de quien fuera su jefe anterior, ¿no? Así que yo veo en el proceso de Kicillof un proceso natural, ¿no? De desafiar al líder y eventualmente de ganarle, ¿no es cierto? Como hizo ponerle Menem con Cafiero, para poner un ejemplo, ¿no? En los años 80 y pico. Pero claro, esta centralidad de Cristina Kirchner le complicó la vida a Kicillof, ¿no? Pues no será en el corto Ahora, ¿cómo plazo, hace para- Marce, quizás muchos remarcan, hay que ver qué pasa en Puede el ser. mediano. En el corto plazo, es como vos decís, la centralidad de Cristina de alguna manera perjudica el plano, la estrategia de Kicillof, que ha tenido también mucho peronismo detrás, porque vos ves hoy, y esta quizás es una pregunta interesante de hacernos, ¿hoy Argentina es un país peronista? Porque lo que vimos fue una marcha multitudinaria, no histórica, absolutamente no histórica, que además también tuvo Pampa dice que no está tan seguro. muy pocos gobernadores, hasta inclusive vos querés contar los gobernadores, son 6, 7 los gobernadores peronistas de la Argentina. A ver, no fueron un ¿no? millón de personas, pero tampoco se veía tan vacía la No, la no, plaza, fueron 100.000, Más allá de la ideología de 120.000, cada uno, ese- creo que pero es- podríamos bueno. haber esperado 300.000 personas más, pero digo, Pero no se fueron veía más. vacía, ¿no? No, Marce. pero no fue histórica, pero déjame terminar con esto que me Sí. parece interesante, que es... No fue histórica, ¿no? No. Histórica no fue, no fue nublado. histórica, estamos de acuerdo, es lo que dije, multitudinaria No, pero no Pampa, histórica. Estaba nublado. como- Estaba No, nublado, dice pero acá. lo que ironizando. remarco es que el peronismo le ha pasado, hoy me contaba alguien que me decía cómo son los procesos peronistas. El proceso peronista nunca es por parto natural. Las renovaciones peronistas siempre son por cesárea. Siempre son por cesárea o por forceps. Son así. Y le pasó a Cafiero. Cafiero hizo una gran renovación y no lo dejaron ser presidente. No lo dejaron, Sí, se sí, podría sí, se interpretar, ¿no? Con el tema de Menem. Esto va a ocurrir en el corto plazo, obviamente Cristina tiene centralidad. Hay que ver qué sucede, porque la realidad que entre los gobernadores que estuvieron fueron 2, que fue Quintel y Kicillof, los 2 que hasta ayer son traidores, ¿no? Y que Todos los según, demás- según los videos de la Cámpora, a Kicillof lo mostraron solo Nada. con su nuca, ¿no? No estaban muy contentos. El peronismo no Peronismo era es el peronismo. verdad. Y es muy elocuente y muy divertido, digamos, si cabe la palabra divertido, el caso de Sergio Massa, ¿no? Total. Que hasta hace unos años aspiraba a encarcelarla y ayer participó de la marcha en contra de lo que él había postulado, ¿no es cierto? Con la cámpora. Porque vuelvo al principio, de este comentario, ¿no? La falta de escrúpulos es lo que define el comportamiento de la vida política, ¿no? Lo que Sergio pasa, Massa, Marcelo, que hasta hace digo, unos años. yo recuerdo lo que vos decís, digo, Massa fue el debió barrer con los ñoquis de la Cámpora y también voy a frenar la reelección indefinida de Cristina. Ahora, también Milei le dijo montonera tirabombas asesina en los jardines de infantes a Patricia Bullrich y está ahí, es su mano derecha. O Scioli. Ayer Scioli tuvo un está ahí. furcio tremendo con inteligencia y no me acuerdo la otra palabra. Digo, la verdad que la Argentina, yo creo que el mundo, pero Argentina es un país básicamente inexplicable, ¿no? Porque yo recuerdo haber entrevistado a Sí. Milei y después a Patricia, y la verdad que eran enemigos íntimos. De la noche a la mañana, Patricia detesta a Mauricio Macri a Patricia, y finalmente yo no sé si Milei no es el más peronista de todos, ¿no? Hablando de peronismo, digo, yo sé que el peronismo me va a decir que no, Sí, pero sí. digo, tiene actitudes muy de peronista, muy pragmático el presidente sí. Milei. Bueno, ¿Por dónde empezás? Es que así es la política, Vivi. Claro. Los roba, padre e hijo, saben mucho más que nosotros de esto, ¿no? Pero ciertamente así es la política. Ortega hablaba decía, el don, en el libro que acabo de citar, el don de la mentira, ¿no? La mentira vista como un don, ¿no? Que está en la naturaleza de la política, ¿no? Decir cualquier cosa, ¿no? Porque finalmente, de una manera u otra, el fin, que es el poder, ¿no? Por eso pensemos lo siguiente, ¿de qué se trata esta historia? ¿De qué quién se tiene el trata? poder, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De quién tiene el poder? No de otra cosa, ¿no? El resto vemos, ¿no? A mí lo que me preocupa de todo lo que vos decís, ¿sabés es qué es? La venganza.
estamos atravesados por la corrupción. ¿De quién? Me preocupa que estemos atravesados por la venganza en general, de un lado y del otro. Yo siento que se huele venganza de todos lados. Digo, ni siquiera te digo, te hablo de los políticos, te hablo de la gente en la calle. Revanchismo, Ayer un chico de eso. 20 años, kirchnerista, no quiso hablar conmigo. Por supuesto que podría ser mi hijo, no me angustia ni me pone mal, pero finalmente queríamos conversar. Veo del lado del mileísmo, desde el gordo Dan para abajo, gente que se la pasa insultando, Sí. usan como ofensa el mogólico, las discapacidades. O sea, digo, finalmente siento que hay una violencia que me preocupa. Y además tenemos un presidente que dio un discurso de espaldas al Congreso. Finalmente siento que estamos atravesados por la corrupción desde siempre. Es imposible que eso no suceda, pero siento a la vez venganza. Yo vengo todos los días a un canal que está vallado ahora y que hace una semana entraron a romperlo todo. Digo, así se empieza la violencia además quizá institucional. Así se arranca. Por eso siento que hay olor a venganza, que no te digo que sea ni mañana ni pasado, es como el tema cambiario, ¿viste? Pero siento que empieza a pasar algo que tiene que ver con que ya no solo es de un político a otro, sino que es de la gente de un lado y del otro. Déjame Hay mucha bronca que la acumulada. venganza organizada, porque lo más interesante quizás en ver lo que pasó en estos días es que es todo organizado. Cuando Cristina dice, che, no los puedo manejar a que vengan a mi casa, hizo así hizo un chasquido de dedos y se fueron toda Plaza de Mayo. Pero para que te interrumpo, yo no creo que sea tan así. Quiero que compartir con ustedes un video en un colectivo. Esto pasa en un colectivo cuando la gente se toma un colectivo y se matan los K con los mileístas. En un colectivo, en un bondi. Míralo. Andá pedirle laburo a Milei, boluda. Sí, con la política con la que se están cagando. Con la política con la que se están cagando. ¿Y vos por qué no le vas a pedir? La que te están cagando. ¿Por qué no le vas a pedir trabajo a la conchuda de Cristina, pedazo de forro? Sí. Andá a ver si vos llegás a fin de mes, boludo. Sí, yo llego a fin de mes. Andá a cagarte el culo, boludo. Ese hijo de puta que le caga la jubilación a la gente. Libertario de mierda. Andá a lavarte el culo, porro. Defendés al gobierno que le caga la jubilación a la gente. Dale, andá. Bueno, a ver, ¿qué me decías? Excelente clima social. No, claro, por eso digo, hay una cosa que puede ser organizada, pero hay otra cosa que es lo que a mí me pasa conversando con la gente o haciendo móviles en la calle. Y siento que en ese colectivo, la verdad que había una persona que está ahí que me causa mucha gracia, que está filmando. Se matan un kirchnerista y un milista en un colectivo. O sea, estás yendo a laburar a la mañana o volviendo de tu laburo y te puteas con uno que no piensa como vos. No, y No además jodas. cuando digo organizado, porque también es cierto, cuando vos ves los trolls, cuando dicen no somos trolls del gobierno, los gordo dance de la vida, ¿no? Entonces te dicen, no, nosotros decimos lo que nos parece. Es muy extraño que todo ese ejército de gente que todos sabemos quién lo maneja y de dónde trabajan además, ninguno hacía referencia a Cristina. Durante varios días eligieron el silencio como el gobierno. La orden fue no hablar de Cristina para no provocar, etcétera, etcétera. Pero efectivamente está todo alineado y organizado. Si igual el gobierno habla peor de la gente del PRO y de Juntos por el Cambio que de Cristina y el kirchnerismo en general, creo, ¿no? Marcelo. Sí. Bueno, a ver, el tema de la venganza que mencionás, Viviana, es un tema muy complejo. Es una cosa mucho más complicada que la pelea del colectivo. La pelea del colectivo es una última expresión de un problema mucho más complejo y mucho más profundo, que tiene que ver con la época, ¿no? Con lo que la política se llama el clima de época, ¿no? Y Milei es un hijo de su tiempo, ¿no? ¿Cuál es el clima de época? Se supone, los teóricos y los sociólogos dicen que la gente está enojada. ¿Contra qué? Contra todo. Contra la autoridad, contra la política, contra la economía, contra la desigualdad, contra lo que demonios sea. La ira, ¿no es cierto? Es decir, la ira como anticipo de la venganza, ¿no es cierto? Entonces, ¿la política en qué consiste hoy en día? En gestionar la ira e incluso en estimularla, ¿no? Y esto no es un fenómeno argentino, Viviana, es un fenómeno bastante global, ¿no? No quiero complicarles el tiempo, pero si vos mirás el estado de cosas del mundo hoy, de la política mundial, sacando las guerras, o hay presidentes que son hijos de este tiempo, es decir, gente que está muy radicalizada, extremadamente ideologizada y que es, al menos en el plano verbal, muy violento, y en el plano de no tan verbal, Trump es un peligro, o los gobiernos que son todavía moderados, Starmer en el Reino Unido, Macron en Francia, Merz en Alemania, están acosados por fuerzas políticas
muy extremistas de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo que está pasando, lo que vos resumís con todo criterio de verlo en la calle, la palabra venganza, Sí. Milei es el tipo que fue puesto para encarnar una venganza, ¿no? Porque él es el resultado de un colapso, ¿no? Del colapso de un orden político que él vino a sustituir, ¿no? ¿Cuál era ese orden que duró 20 años, ¿no? Kirchner-Macri, ¿no? Ese conflicto ordenó la vida pública argentina por 20 años, 2003-2023. Milei sustituye a ese orden con un nuevo orden que es Milei contra los cucas, ¿no? Y vos fíjate qué interesante acá el fenómeno del lenguaje, ¿no? Esto no es una crítica ni una nada, es simplemente una observación, ¿no? Es muy interesante cómo la Libertad Avanza y el mileísmo le perdió el respeto al kirchnerismo, ¿no? Yo todavía sigo diciendo, porque tengo alguna educación, la señora de Kirchner, ¿no? A pesar de que me parece que su condena es más que apropiada, ¿no? Y que yo Ellos le dicen chorra sin ningún problema. ¿no? Claro, vos fíjate, si vos mirás los posteos, si mirás los canales de YouTube, la prensa oficialista y demás, es muy interesante cómo le han entrado, cómo los han fusilado con el agravio personal, ¿no es cierto? El insulto, la cosa hasta graciosa, ¿no es cierto? Los cucas, ¿no? Es decir, es como que la Argentina que siempre tuvo como miedo a Cristina Y cosas Kirchner, que además el tuvo como presidente pánico, retuitea, ¿no? Como deliberadamente. Claro, como de terror, ¿viste? Sí, sí. Cristina daba miedo, porque estos chicos no le tienen el menor respeto, ¿no es cierto? Es muy interesante ese fenómeno. No sé si alguien nos está mirando, pero debe ser parte de un mecanismo, debe estar estudiado, ¿no? Pero ¿sabés de quién es la culpa? gastarlos. ¿Sabés de quién es la culpa? Quiero ver este tape con ustedes. De Schwarzenegger. Míralo, es muy divertido. Nos están jodiendo como siempre, los mismos de siempre. Todos los mismos de siempre. Patricia Bullrich, Schwarzenegger, Caputo, todos los mismos de siempre. Patricia Bullrich, Schwarzenegger, Es genial, ¿viste? El tipo quería decir esto. Lo miré 4 veces, te juro que tipo, en serio, ¿viste? El periodista lo miraba como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿De qué Es habla? Pato Burri, Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger, digo, todo es una gran locura. Bueno, búsquenme, por favor, y ya lo escuchamos a Marce, el de la diputada peleándose con la policía. Cuando hablo de venganza y de violencia institucional, digo, la diputada Biasi, que ya sabemos quién es, pero agarrando de la solapa, lo tenemos, chicos, de la solapa a un policía porque quería pasar diciendo que era diputada. Míralo, Marce, por favor. Estás tocando una diputada nacional. No sé quién es. Mañana es diputada nacional. Yo estoy identificado, soy diputada. Nombre y apellido, nombre y apellido de los funcionarios. Nombre y apellido. Se está votando en este momento y vos no me estás dejando pasar. Déjame pasar. No está identificada, señor. ¿Qué no me vas a identificar, estúpido? ¿Qué te pensás? Yo no soy policía, idiota. Soy diputada, soy Rancín, carajo. ¿Qué voy a votar? Déjame pasar. Escúchame. Es diputada nacional. Es diputada nacional. Tiene que pasar, no la pueden parar. No la pueden parar. La única puerta que hay para entrar está ahí. Déjame pasar. Llamame al jefe del operativo. Así estamos, ¿no, Longobardi? Todo es una gran locura la Argentina. Sí. O sea, ver una diputada agarrando de la solapa a un Bueno, policía pero es como Recordemos un la montón. diputada de la izquierda, ¿no? Que suele inclusive Sí. ir con banderas de Palestina, alguien Sí. que tiene un repertorio de cuestiones violentas. Ella va. Oye, yo creo que el diputado tiene derecho. Recordemos que No, por fue supuesto, vallado de maneras y maneras. fue vallado el Congreso, no dejaba a nadie pasar. Esta diputada quiso ir a pasar. Ella va, obviamente, con su equipo de prensa para que la tomen. Ella podía haber llamado el teléfono e ir por otro lado, por donde pasaban los Está diputados. bien, pero a nadie se le ocurre agarrar a un policía Total, de es la rarísimo, solapa. Quiero bueno. decir, está mal que no te dejen pasar si sos diputada, Es que- sí. De ahí agarrarlo de la solapa Es que y estaba es una buscando guerra eso, campal, estaba es un buscando montón. eso. Una locura. O no, Marcelo, es una locura todo. Por eso hablo de Bueno, porque venganza, hablo de locura. Esto que estamos mirando del lenguaje, ¿no? Que a mí me causa gracia, digamos, y hasta me parece simpático, digamos, a veces, cómo se maltrata justamente el kirchnerismo con términos hasta tragicómicos.
también es cierto que la violencia verbal termina traducida luego en hechos, ¿no? Siempre la violencia generalmente empieza de arriba, ¿no? Y obviamente vemos reflejos, ¿no? Estos son reflejos, ¿no? De la virulencia constante del lenguaje, de los insultos, de los agravios, de las acusaciones, de cualquier cosa. Es muy peligroso, ¿no? Yo miraría todo el tiempo, siendo que Milei procura emular todo el tiempo a Trump, yo miraría toda esta historia en el espejo cuando se vuelve a Estados Unidos, ¿no? Hace unos días un personaje fue y mató 2 legisladores, ¿no? A los tiros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ¿sabés qué? Porque a juicio de él, eran 2 personas que debían ser asesinadas por abortistas, ¿no es cierto? Una escena tremenda que nos trascendió aquí en Buenos Aires hace 2 días, en Nueva York, cuando un candidato a alcalde, que se llama Fue terrible Laura, el apellido, ¿lo viste eso? Fue terrible. Fue tremendo, ¿no? El tipo procura que la policía no detenga sin orden judicial a una persona, en un contexto muy violento de Trump contra los procesos migratorios. Y la policía lo detiene al candidato esposado, ¿no? Por procurar que los tipos no detengan a una persona sin orden judicial, ¿no? Entonces estamos en un mundo en donde la regla es el agravio y la falta de reglas, ¿no? Y guarda que hay algunos tipos muy importantes en la vida económica argentina, y si querés los menciono, sí, por que favor. están diciendo públicamente, ojo, que esto no es solo economía, atención. Uno fue el presidente del Banco Morgan, ¿no? El señor Gómez Minujín, ¿no? Que se lo dijo Milei, lo dijo en una conferencia, pero hablándole a Milei, naturalmente dijo, ojo, que las reglas institucionales son muy importantes para los inversores. Se lo dijo ayer con todas las letras Eduardo Constantini, ¿no? Cuyos comentarios fueron increyendo en las últimas horas, porque él dijo, está bien, está todo bien, estamos fenómenos, pero, y el pero, viste que el pero siempre... El pero siempre tira para atrás. Dijo, con el tipo de cambio, y ojo con las cuestiones de orden democrático, ¿no? Y estamos viendo algunas cuestiones que son peligrosas. Por ejemplo, el gobierno acaba de autorizar, como en Estados Unidos, a que la gente compre más o menos libremente fusiles semiautomáticos. Es impresionante, eso me preocupa. Eso me preocupa, el tema de las armas, me preocupa el tema de este patrullaje en las redes sociales. Se lo criticábamos a Belis, o por lo menos yo lo criticaba en la pandemia con Alberto Fernández, y ahora la verdad que me parece tremendo. Imagínate con armas en ese colectivo, Vivi. Sin tus antecedentes. O sea, me parece que estamos como... Imagínate con armas en ese colectivo. No, y con armas en ese colectivo alguien dispara, o sea, o a un opositor, o a alguien que piensa distinto. Eso, el patrullaje en las redes, son cosas que no se discuten en los medios y me parecen realmente antidemocráticas, sobre todo el tema del patrullaje. Bueno. Y mirá que, a ver, a los primeros que tienen que sacar son al Gordo Dan y a todos ellos que son los más violentos, digo, ¿no? Porque caen ellos primero. Pero digo, no, ni siquiera con eso, y hasta siendo agredida por ellos, me parece que no corresponde ningún patrullaje en las redes sociales. Es una locura. Porque este punto, Vivi, chicos, tiene que ver con la naturaleza ideológica de Milei. Una cuestión es ser un liberal general, y otra cosa es ser vos sos liberal, una cosa medio... No, obviamente. Yo creo que soy un liberal normal, digamos. ¿No? Bueno, de verdad, liberal de verdad. Uno de verdad, digamos. Hay una cita que le atribuye el diario Clarín a Milei. Yo lo tomé como válida, siendo que la publicó Clarín. No sé si está arroba por ahí para confirmarme el dato. Cuando Milei presenta con Patricia Bullrich esta especie de FBI dentro de la policía, Clarín dice que Milei mencionó como un modelo a Edgar Hoover. Sí, total. ¿no? Que fue... ¿estás ahí? Sí, ¿no? Sí, estoy corrobora, es exactamente así. Ok, genial, porque entonces no me equivoqué, porque Clarín no miente. No me equivoqué, citando a Clarín como válido por la cita, porque esta es muy grave, porque Hoover, que gobernó el FBI durante 7 presidentes norteamericanos, del año 29 al año 70 y pico, y pasó por Truman, por Roosevelt, por Kennedy, por Nixon, por Lyndon Johnson, y no lo pudieron sacar. Era un tipo que tenía la vida pública americana bajo extorsión, ¿no? Y en un momento el propio Truman, que fue el presidente que sucedió a Roosevelt cuando muere, en final de la Segunda Guerra Mundial, el tipo dice, bueno, acá tenemos un tipo que es de la Gestapo, ¿no? Pero no lo podemos sacar, ¿no? Porque es un problema para toda la vida pública. Entonces Milei cita
a Hoover como algo que debe ser emulado. Y Hoover fue un gángster, ¿no? Un tipo que, aprovechándose del poder absoluto que le dio la creación del FBI en los años 30, tuvo a la vida pública americana, incluso a los presidentes, bajo extorsión, ¿no? Entonces la cita me pareció muy desafortunada, con excepción de que Milei no tenga idea de lo que está hablando, que también es probable, ¿no? Que solo pueda citar economistas y no tenga noción de lo que significó para la vida norteamericana. Marcelo, igual en este caso Hoover, los ¿no? vi muy cómodo con Patricia hablando de este patrullaje. Todas cosas que yo denunciaba, por lo menos, y muchísimos colegas durante la pandemia, ¿no? Esa falta, esa escasez de libertad, y cuando el gobierno de Alberto Fernández osó hacerlo con Vélez a la cabeza, nos fuimos todos a la yugular. O sea, era como algo impensado. Insisto, yo no utilizo las redes sociales con violencia, siempre solo informo dónde voy a estar, qué voy a hacer, dónde voy a estar laburando, como mucho vendiendo mis programas. O sea, no me toca a mí, pero me parece que yo quiero que se exprese todo el mundo, así me parezca impresentable la manera, desde el Gordo Dan para abajo. Creo que la libertad de expresión es válida. Después podemos discutirla, si está bien, si está mal, pero ante todo que haya libertad. El tema de las armas y ese tema son dos temas que a mí realmente me preocupan y me perturban, sobre todo por este clima de venganza del que estabas hablando. Que alguien sea detenido durante 8 o 10 horas y no pase nada, a mí me parece que eso es ir en contra de la democracia, de los derechos de las personas. No puedo entender cómo un cierto sector del periodismo que antes rechazaba de plano esto, hoy se sienta cómplice. Porque ser cómplice es no decir que ¿cuál va a ser la ¿no? vara? El tema es cuál va a ser la vara. Por eso. Porque si vos tenés un montón de libertarios tuiteros que lo mínimo que dicen son mogólicos y un montón de cosas, ¿qué vas a ir a perseguir solamente a los del progresismo? Por eso mismo. Van a tener laburo. Bueno, por eso sería una buena oportunidad empezar por uno mismo. Cuando yo cuestiono a veces que meten en cana a uno, pero que nunca es oficialista o nunca es del propio partido, y dicen que se indignan con la corrupción, digo, demostrámelo entregando un corrupto tuyo. Bueno, entonces, en este caso digo lo mismo. Van a tener si que vas a allanar esa perseguir a los reyes, bueno, pero empezá con los tuyos. Decir, yo no banco. Bueno, pero entonces seguimos con los malos, digo. Pero perdón, Marcelo, digo, festejan que Cristina esté presa, pero lo tienen a Scioli en el gobierno de ellos. Es muy contradictorio todo. Y no lo digo porque tenga nada en particular con Scioli. Quiero decir, ¿cómo es? El menemismo fue lo mejor que nos pasó y fue la corrupción. Estamos hablando de Israel y de Irán. Tuvimos 2 atentados. No sé, y los Menem están todos ahí adentro, como todos sabemos cuál fue el rol de Carlos Saúl Menem durante su gobierno y lo que pasó con los atentados. No es joda nada de lo que pasa. Y sin embargo, estamos jugando con fuego todo el tiempo. Y están, como decías vos, los buenos y los malos, cuando ninguno es bueno del todo. Lo que pasa que, ¿sabes qué? Es lo que te decía al principio. Está en la naturaleza de la política en la falta de escrúpulos, ¿no? Nosotros nos enojamos, ¿no? Porque tenemos algún nivel de escrupulosidad, ¿no es cierto? Pero en general la política no vive así, ¿no? Es otro mundo. Es decir, hay un libro de Ortega súper interesante que acabo de citar, donde él describe como arquetipo de la política a un personaje que fue un político muy exitoso en la historia de Francia, un poco el creador, digamos, de la transición entre los reyes y la República Francesa, que era un delincuente, ¿no es cierto? Y vos sabés que Ortega, que examina el tema de manera tan inteligente, dice, bueno, por ahí a ese tipo le sirvió su falta de escrupulosidad, que para nosotros es inaceptable, para construir un país, ¿no es cierto? Entonces nosotros creo que estamos en 2 planetas distintos, ¿no? Y nosotros juzgamos a la política desde nuestro punto de vista. Y los tipos tienen otra cosa, ¿no? Para ellos la corrupción no es la corrupción, mentir no es mentir, por eso Ortega habla del don de la mentira, ¿no? Los tipos tienen un don, ¿no? Entonces es como que vivimos en universos desconectados, ¿no? La política tiene otras reglas, tiene otros formatos, otras lógicas, bueno, ¿no? pero entonces no los votemos más, Marcelo. ¿Y aquí qué hacemos? Entonces no los votemos más, digo, si aceptamos todo esto. ¿A quién votamos? No vayamos a votar, no me pidan más que vaya a votar. Está dejando de ir a votar. No me pidan más. Si sé que voy a ir a votar a un inescrupuloso, que me va a chorear. No quiero desanimarte, pero permitime que te diga que esto es así en todas partes. Claro. Y siempre. Bueno, yo ahí, Bueno, y está mal. Marce, con todo respeto, yo ahí
me niego, no digo que no sea así, pero me niego a creer que sea así. Te voy a dar ejemplos. Hablamos de violencia, sí, obviamente que hay un cambio de clima o de clima de época, como vos remarcás, y que esto está estudiado, absolutamente de acuerdo en el mundo. Ahora, también un tema sociológico nuestro, de cómo pensamos. Mirá lo que pasa alrededor nuestro. A ver, Uruguay es como nosotros. Estamos No. hablando de Orsi, el presidente. Paraguay es como nosotros. El mismo Lula actúa como actúan nuestros presidentes. Lo que Chile, Boric, el comunista, que es alguien inclusive mucho más componedor No, y desde la pasa de la izquierda. izquierda a la derecha como en Uruguay, no pasa nada. Yo no digamos. veo realmente ese clima de época violento allá como acá. conté. Sí, me encantó. Bueno, el caso uruguayo es una excepción, ¿no? Sí. Una excepción mundial, ¿no? Fíjate el caso de Boric, ¿no? Que finalmente era un dirigente estudiantil, revoltoso, una especie de comunista visto desde la perspectiva argentina, y finalmente está en un declive y va a ser sustituido por un tipo como Milei, ¿no? Hoy la moderación no garpa, ¿no? Entonces yo entiendo que Boric ha sido un tipo razonable, en una suerte de continuidad con un régimen que finalmente se cayó, que fue el orden político chileno, ¿no? Y viene un tipo que en lugar de dinamitar todo, se mantuvo más o menos en términos más o menos razonables. Aún así, va a caer ante un formato muy ultra, como es el que conduce este hombre Katz, ¿no es cierto? Que es un Milei chileno. Es un Milei. En Colombia va a pasar lo mismo, con una señora cuyo nombre me lo acabo de olvidar, mil disculpas, que es una tuitera, ¿no? Que va a terminar con Petro. Petro es muy peor que Boric, naturalmente, ¿no? Son personajes incomparables, ¿no? Pero Colombia también va a un formato extremo, porque saben que es la época, ¿no? Es decir, estamos en presencia de un clima de época que durará 15 años, 20, 5, 4, no tengo idea. Volviendo a Ortega, él decía que estos climas duraban 15 años, ¿no? Lo que dura una generación, ¿no? Y que bueno, que Cielo así son las cosas, Rusinque, ¿no? Sí, Cielo Rusinque. Es más, ustedes fíjense. ¿Cómo, Cielo, perdón, Mariano? Cielo Rusinque, te está refiriendo a ella, creo. La tuitera colombiana. Creo que sí. Cielo Creo Rusinque. que sí, exactamente. Vos fíjate los presidentes que han tenido mucho peso en la Argentina, qué características han tenido contra los que no han tenido tanto peso, ¿no? Los que han tenido mucho peso, aún después de ser presidentes, son los que han tenido conexión con lo que llamamos el clima de época. Alfonsín en los 80, Menem en los 90, Kirchner en los 2000, Milei ahora. Ni Fernando de la Rúa, ni Eduardo Duhalde, ni Mauricio Macri, y mucho menos Alberto Fernández, conectaron con nada, Claro. ¿no? Alfonsín fue un impulsor inclusive de un clima de época, ¿no? La democratización de América Latina, ¿no es cierto? Menem conectó con otro clima de época, que era su modernización económica, con la independencia de que haya tenido más o menos éxito. Y Kirchner conectó con esta etapa extraviada bolivariana que tuvo la región, ¿no? Entonces hemos tenido 3 presidentes hasta ahora que han surfeado, que han navegado con mucho éxito, montados en un clima que los supera, digamos, ¿no? Que ellos han interpretado correctamente. Esta regla alcanza al presidente Milei. Él también está montado en un clima de época. Por eso todo el tiempo está emulándolo a Trump, que es el jefe del clima de época, ¿no es cierto? Por eso de ahí derivan un montón de cosas. Deriva el CryptoGate, deriva el FBI, deriva la relación con Víctor Orbán, deriva el desprecio por la prensa. Todo viene de ahí, ¿no es cierto? Es decir, la política el que se acomoda a este clima de época, a mí personalmente, por supuesto, no me gusta, ¿no es cierto? Pero tengo que tener la apertura mental para entenderlo, para analizarlo y para eventualmente poder explicarlo. Entonces, me parece que Milei, al momento, compone un cuarteto de presidentes argentinos, nada que ver uno con el otro, naturalmente, pero que han estado los 4 conectados por un determinado contexto mundial, por un clima de época. Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner, Javier Milei, ¿no? Quiero meterte antes de cerrar con 2 cosas que me parecieron llamativas. Una, enseguida, la cantidad de Viagra que compró para los presos el gobernador de la provincia de Córdoba. Yo te digo, acá lo tenemos. Tenemos el tape, chicos, es esto. Ahí está. Yarlora gastó casi un palo en Viagra para los presos. ¿Me puedes explicar? ¿Por qué no o sea, o andan algo raro Yarlora.
No sé, ¿me puedes explicar por qué tanta plata para el Viagra para los presos? Yo sabía que los sopres también había que decirle, bueno, chicos, ¿cómo es esto? ¿Me explicás? Yo dije, esto es... Aparte, ¿no tienen otras necesidades primero? Mientras lo pensás, tenemos a los presos bancando a Cristina desde la cárcel. Ponelo y ya conversamos del Viagra y de los presos con Marcelo Cristina, Lombardi. buen día. Domingo estamos todos reunidos acá. Buen día, Cris. Los reuní a todos los pibes un domingo para saludarla a usted porque le prometí el video. Y acá está toda nuestra gente, el pabellón. Saluden, chicos. Saluden, chicos. Bueno, Cris, los reuní a todos para que ellos se desenvuelvan. Usted quería preguntarle a ellos cómo ellos estaban. Chicos, hablen, desenvuélvense. Sí, nosotros estamos bien, Cristina. Ahora podemos tener un poquito más de libertad que anteriormente. Nos manejamos con un poquito más de libertad, nos expresamos con un poco más de libertad que antes. Ahora está Cristian y bueno, conforme a eso vamos a salir adelante y apoyarlo a él en todo sentido. Vamos bien, mono, bien. Vamos la gente. Estamos bien, Cristina, estamos contentos. Estamos contentos, ahora salimos acá vamos a apoyar a Oficio. De verdad. Lo que va a hacer lo vamos a apoyar en todo, Cristina. Acá todos los pibes. Lo que quedamos. Acá, Cristina, yo hablé con la gente, Cris, la gente está todo de acuerdo conmigo. Acá nunca más se le va a sacar un teléfono a un pibe, se le va a sacar una zapatilla a un pibe, se le va a sacar una ropa a un pibe, nunca más, porque yo no tengo esa política, Cristina. Yo soy un pibe de derecho y lo único que le pido a ellos que me sigan en lo literario y que me respeten a los pibes y que no se peleen entre ellos, que no haya discusiones, que haya unión y respeto ante todo. Y que sigamos al contexto literario, que el contexto literario es el respeto mutuo hacia el uno, hacia el otro, ¿estamos? Y ayuda al que lo necesita, ¿me entienden? Bueno, hermoso escuchar a García Márquez desde la cárcel, pero antes de que conteste lo del Viagra, los chicos de la cárcel, todos ordenados, estaban en una fiesta de 15. Tenemos también del lugar del que zafó Cristina, tenemos a las chicas en la cárcel, por suerte lo va a hacer en su casa, pero así, si no la esperaban las chicas, en Ezeiza, míralo. Que la parte y la choque, ella está buscando que la monte y la choque. ATR Perro Cumbia, feliz cumple, Perry. Yo quiero una mala que me aguante el torque. Si es una bandida que me aguante el choque. La abuela. Que la parte y la choque. Ella está buscando que la monte y la Vos con Ortega y Gassetti, vos estás Ortega y Gassetti, yo tan esto. Era la 1 de la mañana, estaba mandando material para el programa, era hipnótico, no podía dejar, digo, tengo que dormir. Bueno, zafó Cristina de esto. Hacemos un resumen de toda esta locura final. Un minuto te regalo, Marce, para que cierres si podés con algo de esto. Sáquenme la cumbia, chicos, por... Bueno, que ahí tendría que estar Cristina Kirchner, ¿no? En lugar de en este simulacro de detención, ¿no? Fuerte. Muy el final fuerte. Pensé que Marcelo, no estás de acuerdo con la prisión domiciliaria. No te quiero llevar a eso, pero estás diciendo eso, no estás de acuerdo. No, obviamente que no, por supuesto. Te demuestra... Sin duda que no. Creo que había, bajo el argumento que esgrimió la justicia, que es la protección del expresidente, cuya seguridad puede estar amenazada, bueno, me parece que tiene que haber hay algún formato para que una persona cumpla su condena bajo niveles de seguridad. A ver, es inadmisible, el argumento es inadmisible. ¿no? Es totalmente inadmisible. Y además los 70 años de ahora no son los 70 años de principio de los 80. No, hay que modificarlo absolutamente. Pero está bien, pero hay que modificar el código procesal. Cerramos. Marce, antes de despedirte, contanos por dónde podemos verte y gracias por tu tiempo, la verdad que la pasamos genial.
Súper interesante la charla. Contanos por dónde te podemos seguir, tus redes sociales, tu canal. Yo estoy trabajando en mi canal de YouTube todos los días. Hemos tenido, antes de ayer te mandé los números. Impresionante Hemos la cantidad de tenido repercusiones casi- y de viralizaciones que tenés, sí. 3 palos y pico de gente. un Hemos montón. tenido en 28 días hemos tenido 3.700.000 Wow. vistas. Yo estoy muy contento. Al ver un equipo muy lindo y me siento muy libre y recuperé, me salí del enojo que tenía, ¿no? Claro. Y recuperé la alegría de trabajar en esto. Eso es impresionante. Felicitaciones y muchas gracias por tu tiempo. Un placer como siempre. Marce, gracias. Beso, Vivi. Un Saludos, placer. chicos. Gracias. Un placer. Marcelo Longobardi.